Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Magíster en Sociología de la Modernización, Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que es auspiciado también por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Aquí reflexionamos todos los martes sobre lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, no solo la coyuntura de la pandemia, sino en general en el mundo de hoy, pero desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, de la sociología. A propósito, hoy día cumplimos el no aniversario, pero el programa número 20. Gracias a la radio de la Universidad de Chile y gracias a ustedes que nos escuchan y que nos siguen también en los podcasts, hemos mantenido, llegamos a esta cifra de 20 programas, lo que es una gran alegría para nosotros y también un compromiso. Al mismo tiempo, aprovecho de recordar lo que planteaba la semana anterior, que ya están abiertas las inscripciones para el Magíster en Ciencias Sociales, Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias. Para ello, quienes quieran instruirse sobre de qué se trata y lo que les interesen, pueden visitar la página www.faxo.cl, donde pueden tener toda la información al respecto. Hoy día tenemos como invitado, quizás precisamente por ser nuestro programa número 20, al director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Rodrigo Azul, que pertenece a generación, no las más jóvenes, pero a las nuevas generaciones de recambio de la mía en sociología. Él es doctorado en la Universidad Complutense y se ha especializado en alta notoriedad en eso, en los estudios cuantitativos del comportamiento social. Y dentro de ello, una de las cosas que le ha interesado como línea, más allá de las cuestiones propiamente teóricas, técnicas, metodológicas, es los estudios longitudinales, o sea, a lo largo del tiempo, de por qué la gente entra a participar en los movimientos sociales, en las protestas, y por qué se sale o se mantiene. Esa es una de sus líneas. Y en el último tiempo ha ido girando hacia temas que uno podría llamar más cualitativos, que tienen que ver con las emociones. El papel que juegan las emociones precisamente en el involucramiento en la acción colectiva. Se dice que, se plantea que en otra época, por ejemplo, la participación en la vida social, en las movilizaciones, tenía un componente más ideológico-político, y que hoy día, en cambio, tiene un componente más psicosocial, más de emociones y subjetividad. Bueno, sobre esto y sobre cómo esto se está dando en el mundo estudiantil, y qué es lo que nos dice también un estudio en el cual él ha participado de forma muy importante, que es sobre precisamente la pandemia, cómo afecta la pandemia a la gente, vamos a conversar hoy. Muy bienvenido, Rodrigo, y cuéntanos, ¿qué dirías tú de la importancia que tiene y por qué hay un determinado momento en que los estudios que eran básicamente de involucramiento más ideológico-político hoy día ponen como centro el tema de las emociones? Estuvo aquí también Manuel Canales, por ejemplo, y nos decía exactamente lo mismo. Él definía el estallido como básicamente un tema en torno a las emociones y también las emociones relativas a la pandemia. Buenas tardes, Manuel Antonio. Muchas gracias por la invitación y gracias a la producción del programa por seguirlo sacando adelante en estas condiciones de pandemia. Mira, sobre lo que tú me planteas, efectivamente yo tengo una formación de sociología mucho más clásica, ¿no?
por lo que cuando empezamos a investigar las protestas y por qué la gente, las personas, sobre todo los jóvenes, acudían a protestas, la verdad es que tuvimos que empezar a leer campos que no se nos habían ocurrido que eran tan importantes, ¿no? Nosotros íbamos con un andamiaje más de clases sociales, de ideología, y resulta que nuestros datos cuantitativos, ¿no?, a diferencia de lo que hace Manuel, que lo trabaja más bien desde lo cualitativo, nos empezaron a indicar que había dos elementos que eran clave para entender la participación en este tipo de actividades, sobre todo de los jóvenes, pero en general de la mayor parte de la población en estos tiempos, que eran las emociones y las redes interpersonales, ¿no? No me refiero a las redes sociales online, que lamentable que tengan el mismo nombre, ¿no? Me refiero más bien a las redes de interacción, sobre todo entre pares, entre jóvenes, entre personas. Eso, y fueron los datos los que nos llevaron a eso, la verdad. Y a partir de ello empezamos a investigar y a profundizar en ese campo del cual originalmente sabíamos muy poco. Y eso, dime una cosa, ¿eso es algo universal o se dio en el estallido? Por ejemplo, si tuviéramos que comparar, no necesariamente tiene que haber estudio al respecto, pero ¿qué te dice a ti tu intuición o los estudios que tengas sobre, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, en este papel central de las emociones entre el estallido y lo que fue las movilizaciones del 2011, que fueron básicamente estudiantiles? Mira, datos así sistemáticos nosotros no tenemos, ¿no? Y la verdad es que a nivel mundial el estudio fuerte de las emociones viene de finales del siglo pasado, primera década de este siglo, por lo tanto no tenemos mucha investigación. De hecho, los marcos teóricos con los que se estudiaban las protestas en los años 70 no entraban mucho en este campo. Por lo tanto, no lo podemos comparar en forma tan clara, pero yo te diría que por algo está derivando hacia ese lado la investigación. Es muy probable que las protestas actuales tengan un componente mucho menos encorsetado por ideologías tan estructuradas y también por organizaciones tan jerarquizadas y estructuradas como las que habían antes, ¿no? No es que no haya organizaciones, las hay, no es que no haya ideología, las hay, pero son mucho más plurales ambas. Entonces las emociones aparecen como el elemento aglutinador, ¿no? Y las emociones y la interacción, que es como se comparten las emociones. Entonces uno llega al final a una especie de resurrección de Durkheim y el sentir colectivo, la construcción de entidades colectivas a través del rito, a través de la acción en que todos hacemos lo mismo, gritamos lo mismo, en fin. Ya, ese es el campo, pero hay en el estallido, comparándolo con otras, si es que se puede. Supongamos que desde hace algún tiempo, en la última década, las movilizaciones, la acción colectiva, seguía principalmente, ahora yo diría que hay que ser cuidadoso en eso, porque pensar que solo hay emociones lleva a reductivismos como los que han hecho algunos intelectuales en el análisis de lo que hacen estos movimientos. Pero hay algunas emociones específicas que, por ejemplo, en el caso del estallido que tú has estudiado, que lo diferencien respecto de otras movilizaciones. ¿Cuáles son las emociones predominantes? Mira, a ver, sobre el estallido mismo, pero dos cosas previas, ¿no? Primero, efectivamente, no hay que transformar las emociones en factor causal. Las emociones no son la causa de que esto ocurra, digamos. Efectivamente, sigo teniendo un corazón de sociólogo y por ahí creo que efectivamente hay razones estructurales, sociales, en fin, económicas para que ocurran este tipo de fenómenos. El tema es que lo que los hace estallar en un momento determinado, lo que los hace aglutinarse, es un componente emocional, a eso me refiero, ¿no? Y yo te diría que la principal diferencia del estallido, por lo que uno puede percibir, otros movimientos previos, es la intensidad con la que se sienten las emociones, ¿no? La verdad es que esto fue emocionalmente desbordante para muchísima gente, sobre todo la que participó más intensamente en esto. Una de las cosas que sí está más o menos clara en la investigación es que la represión, cuando es percibida como desproporcionada e injusta, lo que produce es un aumento tan fuerte de emociones que se llaman negativas, pero son más bien emociones displacenteras, como rabia, indignación, en fin, aumentan tanto esas emociones que una masa de personas que puede pensar distinto en muchos temas empieza a funcionar, durante un tiempo al menos, como una entidad con una identidad común. Esa es la principal función que tienen las emociones en este tipo de estallido de alta intensidad, por así decirlo.
en ese sentido, en el caso del estallido, la emoción principal es la rabia, no es la causa, estamos de acuerdo, tampoco es la única, hay una mezcla de emociones, o sea, cuando se habla de la importancia de las emociones, se habla, yo diría, la importancia de la emocionalidad. Ahora, si en la emocionalidad o la subjetividad está central, hay algunos elementos más distintivos, por ejemplo, sería en este caso la rabia, en torno a la cual se configuran otras emociones, o Mira, tú dirías que hay más dualidades o multiplicidades. yo te diría que lo que han mostrado los estudios que nosotros tenemos previos al estallido, ¿no? Que de otros eventos igualmente fuertes, solo que probablemente menos intensos que lo que fue el estallido propiamente tal, lo que muestran es que las personas que más participan son aquellas que no solo sienten una emoción, sino que sienten una pluralidad, ¿no? Una diversidad muy grande, solo que todas a un nivel muy intenso. Dentro de esas emociones que sienten, uno puede distinguir claramente dos polos. Por un lado, la rabia, la indignación, que son distintos niveles de lo mismo, ¿no? Porque la indignación es como rabia al nivel que el adversario te parece indigno, ¿no? De existir o de estar ahí. Eso por un lado. Pero esa emoción por sí sola, al parecer, no tiene la capacidad de generar involucramiento en largos plazos. Para que eso ocurra, y para que la participación se sostenga en el tiempo, tienen que aparecer emociones placenteras y emociones dirigidas al grupo que está participando, que está protestando. Por lo tanto, la rabia tiene que estar acompañada del orgullo de estar cambiando las cosas, del orgullo de estar tomando el futuro del país en tus manos, de ser capaz de incidir en la historia, y al mismo tiempo la esperanza de poder llevar ese destino de país a algún determinado lugar. Entonces, es la combinación la que es más fuerte en su impacto sobre las personas. Yo creo que ese es un punto absolutamente central, o sea, en lo que tú dices, no, que a uno lo hace reflexionar. O sea, probablemente la rabia es un elemento detonador indispensable, sin lo cual quizás no existirían las otras, pero solo existiendo esa, al final, si no va acompañado, salvo que se encierra en sí misma, pero si no va acompañado de otras emociones que hagan ver el sentido de estar participando, porque al comienzo la rabia te justifica el estar en lo que está, en lo que sea, en manifestarte todos los días, está bien, pero llega un momento y dice, yo me imagino que no es necesariamente racional, pero también tiene un componente racional, es decir, bueno, ¿y esto para qué? Y entonces, es decir, bueno, he conseguido algo, he avanzado algo, lo que tú llamas el orgullo de estar incidiendo en la historia. Y la otra cosa que yo creo es la esperanza de que las cosas, porque yo me estoy movilizando y gracias a esta rabia, las cosas no son tan racionales, pero estoy consiguiendo algo. Ahora, ¿cómo dirías tú que el elemento de las que tú llamabas emociones más placenteras, digamos, que son el orgullo de estar en algo y la esperanza, crees tú que fueron haciéndose prominentes o porque a la emoción del orgullo y la esperanza le puede seguir la frustración que También, puede claro, llevar a nueva rabia? Claro, mira. O al renacimiento de la rabia. En general, es como dices tú en términos de evolución temporal, ¿no? Lo que tiende a encender es la rabia, pero la rabia por sí sola no es una emoción que sea muy placentero sentir. Entonces, si tú solo vas a sentir rabia, eso te va a terminar consumiendo, ¿no? En general, a la rabia y a estas emociones más negativas, las siguen estas emociones más placenteras, más positivas, ¿no? La sensación de estar construyendo algo. Pero hacia dónde va como tercera fase depende de cómo termine el proceso. Nosotros estudiamos procesos donde cuando nosotros llegamos a hacer las entrevistas, ya estábamos en la fase del orgullo de haber conseguido algo, y ahí se mantenían las emociones positivas, o la frustración de haber perdido una oportunidad, ¿no? Y el rumiar por qué perdimos y cuál fue la causa de que perdimos, ¿no? Entonces, la verdad es que el tercer nivel, el tercer momento depende de cómo resulte el movimiento. ¿Cuál dirías tú que es la emoción hoy día en relación a lo que fue el estallido? Y yo entiendo que eso no han hecho el estudio específico de eso, pero ¿cuál sería hoy día
en la situación, digamos, por lo tanto, mezclando estallido y pandemia, la emoción predominante. En ese sentido, me interesa tanto que me digas respecto al estallido, ¿cuál es hoy día la emoción predominante? Y si sigue habiendo alguna emoción positiva, placentera, o se ha vuelto a la frustración o no, ¿qué es lo que crees tú al respecto? Y segundo, ¿qué piensas tú de en la pandemia, cuáles son las emociones predominantes y qué sectores son los que la viven más? Vale, mira, sobre el estallido yo creo que, a ver, hay un tercer grupo de emociones que esto es especulación nomás, porque no tenemos datos de esto. No, perfecto. Pero yo me imagino que lo que hay ahora es más bien incertidumbre. Ahora, las encuestas que tenemos sobre el estallido también, perdón, sobre la pandemia, nos indican que dentro de esa incertidumbre está la expectativa de que el movimiento, el estallido se va a reactivar. Pero me imagino yo que no habrá tanta claridad de la forma en que eso se ocurrirá y cuándo. Por lo tanto, lo más probable es que hoy lo que predomine es preocupación e incertidumbre, que son emociones más difusas, ¿no? Y que pueden tomar distintos caminos dependiendo de cómo se desarrolle una situación. Y lo que me preguntaba sobre la pandemia, mira, hay una cosa muy interesante en los resultados que tenemos sobre emociones en pandemia. Evidentemente predominan emociones más bien negativas, ¿no? No es placentero para mucha gente esto. Sin embargo, haciendo análisis de distintos tipos de emociones, distintos grupos de personas, hay diferencias bien importantes en la intensidad con que se sienten las emociones dependiendo de la edad de las personas. Sobre todo los jóvenes hasta 18 o 29 años, que es el grupo más pequeño que estudiamos, están sintiendo emociones muy, muy, muy displacenteras. Angustia, preocupación, en fin, ansiedad, algo de rabia, pero menos. La rabia no aparece muy fuerte esta vez. Y es interesante, esas emociones pierden fuerza, nunca dejan de ser importantes, pero pierden mucha fuerza hasta que uno llega al grupo de riesgo del COVID, es decir, los mayores de 60 años. Y los mayores de 60 años son los que reportan más emociones positivas, gratitud, compañía en vez de soledad. Eso nos tiene muy, muy sorprendidos porque era un resultado que no nos esperábamos. O sea, digamos, una de las características sería que en jóvenes y en mayores lo que hay es mayor intensidad de las emociones. Y en un caso, en mayor intensidad de emociones no placentera, menos rabia, pero sobre todo la que tú señalabas de angustia, de ansiedad, y en el caso de los mayores, la intensidad sería más bien de emociones, eso era raro hablar de placentero, digamos, en esto, pero me imagino que en el lenguaje técnico uno diría emociones más positivas, pero da lo mismo. Emociones que tú llamas placenteras, eso se da y con intensidad. Y lo que pasaría entonces entre la gente entre los 30 y 60 años, digamos, sí, es que no hay una mayor intensidad de emociones, quizás sea porque son los que han tenido que de alguna manera sostener a unos y a otros. Mira, cuando les preguntamos por emociones, o por supuesto con una definición muy amplia de emoción, ¿no? Le ponemos ahí como etiqueta responsabilidad. Y ese grupo lo que más marca es responsabilidad. Es como estar remando el buque, estar tratando de llevarlo a puerto. Eso es lo que predomina, yo te diría así, con claridad en el grupo intermedio. ¿Sí? Oye, y cuando se habla, por ejemplo, para volver a la emoción tipo rabia, de las llamadas emociones más negativas, en el caso del estallido, esas emociones son también propias de los sectores juveniles o esa atraviesa los distintos grupos etarios. O sea, la rabia como una de las principales emociones o indignación, ¿es propia de los jóvenes o más bien es propia de la gente que estaba movilizada independientemente de la edad? Yo te diría lo segundo, tanto las emociones, la alta intensidad, tanto de emociones positivas, negativas, placenteras, displacenteras, fue sobre todo una intensidad muy fuerte de quienes estaban comprometidos con el movimiento. Ahora, diferencias por edad no lo tengo tan claro. Lo que sí es relativamente claro fue que los jóvenes tuvieron una participación mucho mayor, como siempre, ¿no? Como casi siempre,
en este tipo de actos de protesta. Pero, por tanto, uno puede decir, a lo mejor si hubiéramos hecho una pregunta de emociones en el grupo de personas que estaba en la protesta, nos hubieran salido más intensas en los jóvenes, que eran los que más estaban ahí. Pero haciendo encuestas como desde el sillón de la casa, no desde la protesta misma, como hicieron a propósito un grupo de nuestros estudiantes, el grupo Nudesoc, yo te podría decir que no se nota tanta diferencia, por lo menos en los estudios que nosotros tenemos. Ahora cuando viene, digamos, la pandemia, el coronavirus, y de alguna manera pone en suspenso, o sea, genera nuevas emociones, y al mismo tiempo pone en suspenso las anteriores. ¿Cómo? Tú decías que en esa materia de la relación entre las dos cosas lo que habría es como la idea de incertidumbre, la esperanza que se supone existía junto y proyectando más allá la rabia, en el caso del estallido. Hoy día se dice algo sobre qué es lo que va a pasar después del coronavirus, o sea, después que la pandemia, sus rasgos más salientes hayan ido desapareciendo. Se piensa, por ejemplo, en si se va a retomar el estallido de las movilizaciones. ¿Se piensa o se le da alguna importancia al proceso constituyente? Y eso, si tienes alguna idea, eso, independientemente que obviamente marcó la política chilena y creó un nuevo espacio de encuentro entre política y el mundo movilizado, no siempre da la impresión que a la gente movilizada eso le importó mucho. ¿Cómo dirías hoy día que se ve? Mira, varias cosas. Una es que efectivamente, a ver, voy a contestar lo último, que me parece súper interesante. Yo tengo la impresión de que la relación entre los procesos políticos más electorales o representativos, ¿no? Como va a ser el plebiscito y después la elección de representantes para cambiar la Constitución, tengo la impresión de que no cuadra tan bien, sobre todo con aquel grupo que está más movilizado en la calle, ¿no? Y ahí tenemos una incertidumbre bastante fuerte, qué es lo que va a predominar y hasta qué punto una actividad se va a llevar el guión de los eventos políticos del próximo año. No lo sabemos. Yo creo que eso va a ser interesante de estudiar, porque efectivamente hay grupos movilizados para los cuales el plebiscito es insuficiente, esta salida electoral es insuficiente, ¿no? Y no les resulta para nada atractivo. Lo que sí sabemos por los estudios que tenemos en la encuesta COVID, preguntamos algo de eso, es que la gran mayoría de la gente, yo te diría más del 90%, tiene la expectativa de que esto va a continuar, ¿no? Es decir, las protestas van a continuar. ¿De qué forma? ¿Cómo? Eso yo creo que está muy sujeto a incertidumbre. Mira, ¿creen que van a continuar o quieren también? O sea, el creer es, ¿temen que continúe o es más bien positivamente quisiera que continuara? Por eso yo te hablaba de incertidumbre, porque no tenemos claro cuál de las dos respuestas es. Preguntamos solamente si piensan que van a continuar. Ya, entonces, una cantidad importante esperarán y querrán. Por lo tanto, será más bien una incertidumbre esperanzada. Pero otros será más bien una incertidumbre atemorizada, me imagino yo también. No lo sabemos, la verdad. Uno de los problemas que tiene la investigación cuantitativa es que después de mirar los datos se te ocurren tan buenas preguntas que pudiste haber hecho. Y ya ha pasado el tiempo. Mira, Manuel Antonio, lo que sí te puedo decir es que yo he hecho estudios también de la interacción he leído muchos estudios sobre la interacción entre protestas y eventos políticos, ¿no? Elecciones. Y la verdad es que la relación entre ambos es contradictoria. A veces, el hecho de que vaya a venir una elección hace que aumenten las protestas porque la gente trata de, a través de las protestas, imponer ciertos resultados. Pero a veces el evento político termina llevándose toda la atención, la gente se encuadra en esa estructura más de representación social, de votación, y deja de acudir a las protestas. La verdad es que los resultados son, a nivel internacional, bien disímiles. ¿Y qué crees tú, dado los resultados diferentes, qué crees tú que va a predominar en Chile? ¿No tienes ninguna...? Mira, a ver, yo creo que evidentemente van a volver las protestas, ¿sí? Van a volver, eso es evidente. Ahora, la población chilena, bueno, ha cambiado, ¿no? Estamos en un cambio generacional, que eso también nos marca todo este cambio de emociones ante la pandemia y ante el estallido, sobre todo ante la pandemia, pero creo que estamos ante un cambio generacional. Pero de todas maneras,
la población chilena tendía a encuadrarse y por tanto las generaciones de mayor edad se van a encuadrar muy, muy claramente probablemente con el plebiscito. Probablemente los jóvenes mucho menos. Y ahí puede que esa tensión generacional aumente. Eso es lo que yo apostando nomás. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar, pero no puedo dejar escapar el tema, porque sé que lo has estudiado y por además el rol que tú tienes como director en sociología, sobre los estudiantes, que han sido un elemento central en las movilizaciones a lo largo de la historia de Chile y que también han jugado un rol importante hoy día. Sin embargo, pareciera haber una transformación en la cultura, en la psicología social de los estudiantes. ¿Qué nos podrías decir tú de eso? Mira, Manuel Antonio, ese es un tema que estamos investigando recientemente y hemos descubierto algo que nos parece bien interesante, que existen como dos identidades en el movimiento, o sea, en los estudiantes. Una identidad más de estudiante propiamente tal, que está sacando una carrera, y una identidad más de estudiante movilizado, comprometido con los cambios del país. Y esas dos identidades no tienen una relación tan armónica como uno pudiera pensar, ¿no? Porque haciendo algunos análisis estadísticos hemos descubierto que aquellos estudiantes que se definen solo como estudiantes y no como estudiantes movilizados, ¿no? Justamente mientras más tienes esa identidad pura de estudiante universitario, menos acudes a protestas, ¿no? Es decir, no parecen ser dos identidades que se alineen necesariamente, sino que puede surgir algún tipo de contradicción entre ellas. Eso lo estamos tratando de profundizar en algunos análisis que estamos haciendo ahora. Este resultado es más bien preliminar, pero nos pareció lo suficientemente interesante como para dedicarle tiempo a profundizarlo. Yo creo que eso es súper interesante. Además, a uno le complica, porque significa que los estudiantes movilizados, que son aquellos con los cuales a veces uno tiende a empatizar, son los que menos se interesan por las cosas que enseñamos, porque su identidad viene más del hecho de ser movilizado que del hecho de estar siguiendo estrictamente, digamos, una carrera. Es interesante porque esto significa que estamos en presencia, por un lado, al interior, no solo de una ruptura general y generacional entre lo que es la política institucional y el mundo social, sino que al interior del mundo social, en este caso, el mundo estudiantil, habría también una ruptura entre una política que no es institucional, que es de movilización, y el oficio, digamos, de estudiante. Bueno, sobre estas cosas tendremos que seguir reflexionando. Muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención esta tarde, y muchas gracias a todas y todos. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.